Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver el proyecto de análisis de datos con Machine Learning que vamos a hacer, que va a ser la próxima etapa del proyecto de datos abiertos que estamos impulsando de la izquierda diario. Eh, Vamos a hacer una breve introducción. Primero el proyecto de datos. ¿Qué es el proyecto de datos abiertos? Ya tenemos hoy en día una infraestructura andando paso a paso. Brevemente la explico. Pero está todo detallado ya en videos anteriores y en la guía, está el link de la guía esta en la descripción del video para quien quiera seguirlo. Hago un repaso rápido. Esta es la infraestructura que tenemos. Tenemos un backend que es en estas tecnologías, que es decir, una base de datos, una estructura de base de datos, consultas en Python y un frontend en React con algunas consultas electorales. Un poco está todo explicado en la guía esta que estamos del proyecto, que está en el link abajo del video. Eh, Esta es la estructura de la base de datos por si a alguien le interesa. Eh, la idea es que estamos consultando, tenemos la base de datos más completa de las elecciones del país desde 2013 en adelante. A ver, ahora lo vamos a ver. Acá tenemos el fundamento, explica el proyecto, las bases de datos y las referencias. En las referencias podemos ver la página del observatorio de la izquierda diaria, observatorio de datos, donde tenemos consultas, la página de consulta de las bases de datos electorales y podemos ver las bases de datos de 2015 en adelante. Sí tenemos también las bases de datos por importar de 2013 y 2011 incluso, pero todavía no las importamos, pero es algo que está a nuestro alcance relativamente. Y acá tenemos todas estas elecciones, incluso algunas elecciones provinciales, la posibilidad de ir eligiendo y haciendo consultas sobre los resultados electorales. Esto ya está funcionando, está online, todas las fuentes del proyecto están libres y abiertos para compartir y también las bases de datos completas en PostgreSQL. Estas son un poco las tecnologías que usamos. Eh, Python para el backend, Postgres como base de datos SQL, React en el frontend y ambos están en contenedores Docker cuya infraestructura se puede instalar completamente localmente en la máquina de cualquiera. Requiere un poco de espacio nada más y tener instalado Docker, pero después cualquiera puede instalar sin necesidad de conocimientos técnicos, siguiendo esta guía, toda la infraestructura en su máquina. Primero, hay una serie de referencias a este proyecto, tanto para los que quieran colaborar con sus conocimientos informáticos, que tengan conocimientos, o para los que quieran aprender, estudiantes de informática también que quieran aprender y practicar en un proyecto real funcionando las distintas tecnologías. Y acá tenemos guías. Tenemos Git desde cero, introducción a la programación en Python, Linux Bash, línea de comandos Linux, Docker desde cero, React desde cero y también un poco de consultas a las bases de datos y demás. Introducción a las bases de datos electorales en Postgres. Bueno, todas estas son guías que permiten introducir a quien quiera aprender cada una de estas tecnologías en particular. Entonces, nosotros lo hacemos por un lado para los que quieran colaborar y como desarrollo propio de la izquierda diario necesario. Y también para quienes quieran aprender estas tecnologías puedan tener las guías para introducirse en cualquiera de ellas que no conozcan y quieran aprenderla o practicarla en un ejemplo real. Bueno, como primer punto, esto lo decimos en la guía, tienen este video. Este es un video que ya filmamos, que es toda la instalación, instalando la infraestructura paso a paso. Es decir, que ustedes pueden instalarse toda esta infraestructura en sus máquinas sin necesidad de tener conocimientos informáticos. Acá está explicado en este video. Acá están los pasos, o sea que tienen que instalar Docker, por ejemplo, y después cómo descargar y seguir, etcétera. Si se dan un poco de maña y siguen este video, deberían poder instalar en sus máquinas toda la
infraestructura y probarla y jugar, aunque no conozcan ninguna de las tecnologías. Pero bueno, requiere una serie de pasos para instalarse, tanto en Linux como en Windows. Ver al final que que la instalación ocupa bastante espacio. Entonces tengan en cuenta eso a la hora de instalárselo, porque las bases de datos son pesadas, entonces lleva tiempo, tarda un poco. Y después acá también hay una experiencia que nos pasó un compañero que se instaló la infraestructura en Windows, entonces comenta algunas cuestiones que le fueron sucediendo para los que lo instalen en Windows. Por eso está hecho más bien en Linux, pero también se puede instalar en Windows. La infraestructura, en Docker, ¿no? Bien, que quiera lo puede hacer. Estas son las guías de introducción. En las referencias hay guías al proyecto, por ejemplo, a los repositorios del backend, a repositorios del frontend. Tienen guías para y documentación de este es el frontend, este es el backend, que son los códigos fuentes con los que está hecho el proyecto, y también las bases de datos normalizadas, los archivos históricos de base de datos en el drive del proyecto, etcétera, etcétera. Bien, vamos a la cuestión, que es esto nosotros ya venimos trabajando con esto, pero lo que queremos hacer es cómo hacemos para hacer consultas a estas bases de datos usando Machine Learning, ¿no? Vamos a repasar un poco el observatorio y vamos a hacer un ejemplo de consulta. Por ejemplo, las generales para la categoría de 2023, supongamos. Para la categoría presidente, por ejemplo, por circuito, provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, no sé, Florencio, La Matanza. La Matanza, y bueno, podemos consultar, por ejemplo, este es el resultado de La Matanza. Para todos los circuitos, pero por ejemplo podemos elegir un circuito determinado y ver incluso para alguna agrupación. ¿Está bien? Entonces esto lo pueden probar y está funcionando ya en el sitio del observatorio de la izquierda diaria de datos electorales. También hay gráficos y resultados de consultas de elecciones, resultados de elecciones anteriores, etcétera, etcétera, pero nosotros estamos entrando en esta aplicación que es consultar a bases de datos electorales. También tenemos otras bases de datos, como ser la del Censo Nacional de 2022, que está poco detallada, hay poca información ¿cómo es? Desagregada, pero bueno. Y tenemos una base interesante también una base de datos interesante de establecimientos laborales, que está todo hecho con la misma infraestructura, y todos son bases de datos, y nos proponemos trabajar no solo sobre bases de datos electorales, sino sobre otras posibles bases de datos públicas y abiertas, sobre las cuales poder hacer consultas, y en particular sobre las bases de datos electorales queremos incorporar un módulo de análisis con Machine Learning, que es lo que vamos a ver. Entonces, en la guía, en la primera parte, tenemos el índice de contenidos y tenemos, como vemos, los fundamentos, las bases de datos, referencias, instalando infraestructura paso a paso, que pueden seguir ese video para los que quieran instalárselo en sus máquinas localmente y jugar con la infraestructura. Y después el proyecto propiamente dicho que tenemos que vamos a desarrollar y explicar en este video. Partimos de la base de datos electorales abiertas y una infraestructura pública compartida, funcionamiento en Docker. La infraestructura cuenta con un backend, etcétera, etcétera. Bueno, esto ya lo explicamos. Contamos con estas consultas que vimos recién en las pantallas. Los resultados electorales y su estructura de datos son algo bastante utilizado y definido por todo el mundo, por lo que sabemos que debe existir una enorme cantidad de desarrollos ya existentes en Machine Learning, modelos para que permitan una gran variedad de análisis de los mismos. No queremos inventar la rueda, pero estamos abiertos, por lo que estamos abiertos a tomar mejores algoritmos, modelos explicativos de resultados electorales existentes para aplicarlos en caso de ser necesario. Pero nosotros tenemos algo muy importante, que son todas las bases de datos normalizadas y que podemos consultar y aplicarle al algoritmo Machine Learning ya listo. Entonces es un punto de partida muy interesante para poder incorporar estos algoritmos de Machine Learning y algunos que definimos ahora, pero después se está abierto para integrar otros también, ¿no? Entonces, esto es parte de un proyecto que realizamos y ganamos un premio en la Media Party 2023, analizando datos electorales, y que queremos
agregar una serie de consultas avanzadas y casos de uso para análisis de datos electorales. Estas consultas se cerran en una nueva pantalla, similar a esta, pero en otra distinta, que permita seleccionar la consulta deseada e ingresar los parámetros correspondientes. Vamos a ver un ejemplo de una primer consulta de lo que queremos hacer, por ejemplo, cómo usar datos electorales con Machine Learning. Dada una elección y un universo de resultados para una categoría determinada, tomaremos algunas consultas y resultados, o sea, siempre para las mismas fuerzas. O sea, eso hay que tener en cuenta que las categorías, por ejemplo, si vamos a hacer análisis de datos, en principio deberíamos tomar las mismas categorías. Por ejemplo, si vamos a hacer consulta de una provincia, siempre las mismas categorías de diputado nacional, por ejemplo. Pero los diputados nacionales, por ejemplo, no tienen las mismas listas en todo el país, entonces no es posible hacerlo a menos que hagamos correlaciones entre las distintas listas. O sea que para hacer consulta a nivel país debería ser solo para la categoría presidente. En cambio, deberíamos poder hacer consultas a nivel provincial para las categorías que son distintas para cada provincia. ¿Se entiende? Diputados nacionales, por ejemplo. Entonces ahí sí podemos hacer análisis de secciones, circuitos, mesas de cada provincia. Pero vamos a ver el primer caso, por ejemplo, perfiles de votos o clasificador de resultados. Esto permite, la idea es, se le aplicará un algoritmo que devolverá n clasificaciones o perfiles de votos similares, cada clasificación con su listado de mesas, circuitos, secciones, distritos de comportamientos similares. Es decir, esto es un algoritmo que permite, dada una cantidad de mesas, por ejemplo, poder clasificarlas en las mesas que son más parecidas. Mesa del tipo A, mesa del tipo B, o sea, todas las mesas que tienen similitudes las agrupa en n clasificaciones, ¿está bien? Eso lo hemos visto con los chicos, yo no soy un experto en Machine Learning, pero con algunos chicos que manejan el tema, se ha trabajado en eso, por ejemplo, con Pandas y Python, ¿no? Pero esta sería la primera consulta. Entonces, ¿cómo sería la pantalla? Para empezar desde la pantalla. Y el caso de uso, ¿no? Primero se elige el tipo de la consulta que queremos realizar, una lista desplegable, por ejemplo, este perfil de votos, clasificador de resultados. Segundo paso, elegimos los resultados por qué queremos consultar, o sea, queremos consultar qué queremos clasificar, en este caso, clasificar mesas, queremos clasificar circuitos, secciones, distritos. Tercer paso, qué parámetros, es decir, queremos consultar las mesas, pero ¿para qué? Las mesas queremos de un circuito determinado, las mesas de una sección determinada o un distrito determinado. Bueno, ese sería el tercer paso. Y el resultado mostraría columnas según las elecciones seleccionadas, las opciones seleccionadas, se mostrarían las columnas y con una columna extra que es la clasificación. Por ejemplo, si elegimos por mesa y circuito, mostraría de ese circuito las mesas clasificadas según grupo 1, grupo 2, grupo 3, como ejemplo de clasificaciones de esas mesas para ese circuito determinado. Por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, este es un ejemplo de la pantalla, como sería una maqueta más o menos tomando el mismo diseño que tenemos. Elegimos la consulta, elegimos por mesa y elegimos elección, categoría, distrito, sección, circuito. Entonces, para este circuito nos traería todas las mesas, ¿no? Acá trae 2, pero traería todas las mesas del circuito 99 de Balcarce y qué clasificación le correspondería, en qué grupo de clasificación estaría incluida, ¿está bien? Esto se mostraría de esta manera. Después veremos cómo lo hacemos la parte de implementación. Pero primero entender un poco cómo sería la consulta. Acá está explicado los pasos. Si yo no eligiera, acá nos trae todas las mesas del circuito 99 de Balcarce. Pero por ejemplo, en esta pantalla, si no se elige circuito, es decir, si no elegimos 99 para Balcarce, si lo dejamos sin seleccionar circuito, debería traer la clasificación de todas las mesas de la sección Balcarce. Y si no elegía sección, me debería clasificar todas las mesas de la provincia de Buenos Aires. ¿Se entiende? Entonces, esto, según lo que vaya eligiendo, debería poder ir clasificando lo que yo quiera. Bueno, esa es un poco la idea de esta primer consulta. Pero fíjense que hay más que queremos hacer. Otro ejemplo de esta primera consulta.
perfiles de votos por circuito para la sección Escobar. Por ejemplo, vemos que seleccionamos también la consulta perfiles de votos o clasificador de resultados y seleccionamos, elijo por circuito. Primero quiero clasificar circuitos electorales. Entonces elijo categoría, distrito, sección. Por ejemplo, Presidente, Buenos Aires, Escobar. Y dentro de Escobar me va a traer entonces todos los circuitos clasificados según el algoritmo de que clasifique resultados similares. O sea, esto quiere decir que clasifica los resultados que son mesas que tienen comportamientos similares, más allá de distintas agrupaciones que haya en cualquier elección, las mesas que tengan comportamiento de resultados. Si no eligiera la sección, por ejemplo, si no eligiera Escobar, debería clasificar todos los circuitos de la provincia de Buenos Aires. Y si no eligiera tampoco distrito, todos los distritos, todos los circuitos del país. Obviamente, como decíamos antes, si quiero clasificar todos los circuitos del país, tenemos que buscar categorías que sean homogéneas. Eso tenemos que validarlo, o sea, no debería permitirse hacer consultas que no sean homogéneas, pero sí para las categorías, por ejemplo, presidente y vice, sí se podrían comparar, clasificar circuitos de todo el país, por ejemplo, ¿no? Pero no podríamos hacerlo, por ejemplo, para categorías de diputados nacionales, bien, de todo el país. Hay elecciones que no tienen, por ejemplo, categoría de presidente, que son categorías las de medio término, ¿no? Por ejemplo. Bueno, esto sería el ejemplo de la primer consulta con Machine Learning o consulta avanzadas que queremos hacer. ¿Está bien? Segundo, acá enumeramos, así como la primera, enumeramos 7 consultas que vamos a explicar brevemente. A ver si podemos explicar todas, que están detalladas acá, que queremos implementar. Desvío respecto a un patrón de datos de referencia. Es decir, que se tomará por el resultado total del universo seleccionado como patrón de referencia de resultados por fuerza. ¿Esto qué nos permite? ¿Qué queremos hacer con esto? Ver qué tan desviado está un conjunto de mesas, por ejemplo, de un patrón de votos de referencia. Ese patrón de votos, por defecto, ¿cuál vamos a tomar? El resultado de toda elección. Por ejemplo, si es un país, si el resultado de las elecciones nacionales, el resultado patrón de referencia va a ser el resultado nacional, ¿no? Y las mesas que y el desvío con respecto al patrón, habrá un grado de desvío con esas mesas. Las mesas que más parecidos resultados tengan con el resultado de las elecciones nacionales van a ser las mesas testigo. ¿Se entiende? Que quiere decir que las mesas o las mesas cuyos resultados sean lo más parecidas posible al patrón que ganó las elecciones, es decir, las mesas que hayan reproducido exactamente o más cercano al resultado de la elección. Y a su vez también ese será un índice, y las mesas que están más lejos también de esa clasificación. Lo mismo, bueno, esto hay casos de uso también para cada una de las fuerzas, es decir, desvío de cada una de las fuerzas respecto a un patrón. Por ejemplo, el desvío, por ejemplo, el Frente Izquierda, ¿qué desvío con respecto al resultado nacional sacó el Frente Izquierda en cada circuito? Lo mismo con cualquier fuerza a elegir. La dispersión de otra consulta sería la dispersión de votos, o sea, que en un circuito, por ejemplo, ¿qué circuitos tienen mayor o menor dispersión de votos? ¿Qué quiere decir dispersión de votos? Que, por ejemplo, si todas las fuerzas, si hay 5 fuerzas que se presentan en un circuito, la dispersión máxima de votos es que todas las fuerzas sacarían el mismo resultado. Y la dispersión mínima es que todos los votos, una sola fuerza sacaría todos los resultados. ¿Se entiende? Entonces, el índice de dispersión indicaría qué tan dispersos están los votos entre las fuerzas que participaron. Por ejemplo, son consultas que nos permiten poder hacer análisis de procesos electorales. ¿Se entiende? Perdón. Voto ponderado. Bueno, esto permite asignar una ponderación a cada fuerza. Entonces yo quisiera, por ejemplo, medir votos, por ejemplo, que disputables para la izquierda. Por ejemplo, bueno, la izquierda podría tener los votos del FIT, tendría el 100%. Quizá un porcentaje mayor, el peronismo tendría un porcentaje de votos
que la izquierda podría disputar, entonces le puedo poner una ponderación de 50% o 30%, los libertarios tendrían un 20% y quizá el PRO un 10%, por ejemplo, pero puedo jugar con ponderaciones que yo ingrese, entonces me da un voto ponderado a cada fuerza. Esto es útil para ver, para poder jugar con ponderaciones que uno pueda y analizar cómo se comportan esos votos ponderados en los distintos universos, ¿no? Evolución de fuerzas entre distintas elecciones. Bueno, esto nos permitiría tener también, ver cómo una fuerza podría evolucionar en las distintas, cómo fuera evolucionando, por ejemplo, para un circuito determinado, qué resultado fue dando ese circuito para distintas elecciones. Esto hay que marcar acá que acá no son siempre las mismas fuerzas que participan en todas las elecciones, incluso aunque se llamen parecido. O sea, las consultas van a dar distintas fuerzas en cada elección. Por ejemplo, Frente de Todos, Unión por la Patria, o sea, Unión por la Patria no son todos las mismas fuerzas. Entonces, la consulta va a traer para cada elección los nombres de las fuerzas que participaron en la elección correspondiente, y después uno tendrá que hacer la correlación entre las fuerzas que participaron o no en cada elección, porque algunas tampoco no es que cambiaron de nombre, sino que no participaron. Bien, después hay otra consulta de obtener resultados en percentiles que permite ingresar un percentil determinado y trae los mejores 25 resultados, el 25% de los mejores resultados en un primer grupo, el 65% de los segundos mejores resultados en otro grupo, y así, y según los percentiles que yo quiero. O sea, el percentil 25 me permitiría agrupar los resultados en cuatro partes de 25%, o sea, agrupo todo el universo de resultados en los 25 mejores para una determinada fuerza, etcétera, etcétera. Bueno, esos son 7 consultas que definimos que estamos tan al alcance de la mano poder desarrollar, ¿no? Después tenemos otras que también las queremos evaluar más adelante, que están explicadas acá, pero que tienen sus complejidades y por ahora la vamos a dejar por una siguiente etapa. Lo mismo que la posibilidad de mostrar gráficos, por ejemplo, directamente. Solamente traeríamos por ahora una consulta de este tipo, es decir, una grilla que se pueda, o tabla que se pueda exportar a CSV, y después cada uno puede, o cada medio de comunicación, cada sociólogo, analista de datos que quiera trabajar con eso, podrá exportarlo y hacer sus propios gráficos. Pero en principio no vamos a trabajar con gráficos, pero en un futuro sí podría haber una opción de poder directamente hacer consultas que nos devuelvan una opción, quiero verlo en gráficos, ¿no? Esto es algo también que está al alcance de la mano, pero no lo vamos a hacer en esta primera etapa, porque no tenemos que priorizar lo más importante, y la idea es empezar primero con estas 7 consultas y en particular con la primera, como para tomar de referencia una, pero después vamos incorporando las siguientes y vamos mejorando los desarrollos en cada iteración que hagamos del desarrollo. Bueno, entonces la primera etapa, en base a esto, para cada consulta vamos a hacer una API, que va a ser una API para estas consultas avanzadas, y esta API es una API que va a tener que soportar el frontend y va a utilizar el backend, va a tener que soportar el backend, y el frontend va a poder consultar a través de una nueva pantalla, ¿no? Entonces va a haber que hacer una nueva pantalla para el frontend y una nueva API para el backend. Y en la primera iteración vamos a hacer la primera consulta, esa que está explicada acá, que es el perfil de votos, perfiles de votos y clasificador de resultados. Esa es la primera etapa. Vamos a desarrollar eso como primer modelo del prototipo, y después vamos a ir iterando e incorporando las siguientes consultas. Entonces, y lo haríamos así: la API responderá en formato JSON y se mostrará en la grilla, en la tabla, con posibilidad de exportar a CSV. Hay que ver qué restricciones le ponemos.
a las consultas, por ejemplo, lo que decía de las categorías presidenciales, que las consultas que sean por país solo deberían permitirse para consultas presidenciales. Hay que ver los límites, porque por ejemplo hacer clasificaciones de mesas para todo el país son muchas mesas, entonces no se lo va a bancar. Hay que ver, no lo vamos a poder hacer de esta manera, pero bueno, habría que ver cómo se puede habilitar para hacerla de una forma que no sea a las consultas de gran volumen, ¿no? Pero en principio no deberíamos, no, por una cuestión de performance, no las podríamos habilitar. Habilitaríamos los volúmenes de datos más manejables, digamos, ¿no? Pero se podría hacer eventualmente estas consultas, y después podríamos ver cómo. Pero en principio vamos a hacer vamos a hacer la versión más básica y sencilla, y después iremos en segundas etapas añadiéndole complejidades y agregando y viendo qué hacemos con las opciones más complejas. Para backend la idea es trabajar partiendo de los ejemplos más sencillos que decíamos recién, sin tocar el núcleo core de las consultas ya desarrolladas. O sea, la idea es mantener el core ya hecho para no que sean las consultas clásicas de resultados. Y a eso, y las consultas avanzadas las hacemos en un núcleo aparte, digamos, una estructura aparte, sin mezclar, tratar de no de modularizarlo aparte, ¿no? Primero agregamos la primera consulta, ver cómo queda y luego agregamos el resto. Bien, con cada iteración podemos ir ajustando código, reutilizando comportamiento, optimizando respuestas. Perfecto. Para trabajar con Machine Learning en Python tenemos librerías como Pandas, Scikit-learn, Plotly, que son algunas de las que estuve viendo los compañeros que estuvieron trabajando en esto. Y a futuro se puede evaluar esto que decía, que de una misma consulta se puede devolver una imagen que muestre el resultado de manera gráfica. Pero en esta primera etapa no lo vamos a hacer. Bien. Entonces vamos a ir por el backend primero, ¿no? El backend está en Python y que hace consultas a la base de datos, ¿no? Entonces, básicamente, el backend que está en el repositorio abierto, etcétera, tiene esta estructura. En el archivo main tiene la API, usamos FastAPI como librería. Tiene todas las APIs de todas las bases de datos. Quizá habría que separarlo, pero bueno, las tenemos todas juntas. Ahí habría que agregar la nueva API de las consultas avanzadas. Hasta ahora tenemos, por ejemplo, bueno, tenemos 3 bases de datos, que son elecciones, censo y establecimientos. Pero deberíamos agregar la API y las consultas avanzadas. Controlador, los archivos llamados controlador son los que tienen, o sea, interactúan con las consultas de la base de datos y a su vez le dan las respuestas a la API correspondiente. Entonces las APIs, el archivo APIs queda limpio solamente con las URLs de las APIs correspondientes y los parámetros que reciben. El controlador tiene toda la lógica necesaria para todo el comportamiento y lógica para tomar las consultas de la base de datos, los resultados, procesarlas y devolverlas a la API. Entonces la API usa el controlador solamente, y el controlador a su vez utiliza para consultar la base de datos estos archivos que tienen consultas SQL bien armadas o a la base de datos que nos permiten hacer todas las consultas que nosotros querramos. Estos archivos a su vez tienen archivos que acá tenemos, por ejemplo, estos archivos para ver cómo funcionan las consultas a la base de datos, el que quiere jugar con eso, y también es para el desarrollo, para poder probar cómo funcionan las consultas, si hay errores, etcétera. Es un archivo solamente para los desarrolladores, para que puedan probar. No tiene importancia a nivel de la aplicación, de funcionamiento del core de la aplicación, pero sí como anexo para probar consultas en Python. Y esta es la documentación de cada una de estas consultas a la base de datos, qué parámetros puede recibir, qué consultas se hacen, etcétera, etcétera. Bueno, esto es un poco el modelo en capas, digamos, del backend. Durante la presentación del proyecto que hicimos en la media parte, etcétera, trabajábamos en este branch, que es un branch de ejemplo, del que vamos a partir para tomar, pero vamos a hacer un branch nuevo, pero este branch es un branch de referencia, que es lo que desarrollamos en su momento.
como se ve acá tenemos el branch master, develop y analizando datos. Analizando datos es este branch que armamos, donde tenemos, por ejemplo, acá el desarrollo que hicieron los compañeros que trabajan con datos en Python, y analizaron desde la API, o sea, pegándole a la API vía URL, hicieron determinado clasificación n grupos representativos, ¿está bien? Todo esto lo armaron los chicos y bueno, esto funciona. Esto funciona y es un ejemplo que se presentó en la hackathon donde participamos y que funciona, pero está hecho pegándole la URL desde afuera, digamos, ¿no? Se puede probar, etcétera, y se usa pandas, usa NumPy, bueno, todas estas librerías, que yo no soy un experto en Python, pero la idea es aprender juntos a hacer estas consultas, pero además integrar esto no solo pegándole al API como este ejemplo, sino directamente a la base de datos y que la base de datos nos devuelva ya las principales consultas como esta, por ejemplo, de clasificador de resultados. Bueno, este es el código. Esta cierta documentación de código también que se subió, que armaron en este formato, un poco para explicar, que lo van a poder explicar mejor los chicos de Python, de datos, pero esto es una parte, digamos. Con este desarrollo que se hizo, desde pegándole la URL. Por otro lado, otra parte que hicimos es desde la base de datos integrar pandas con un controlador que le pega a las bases de datos electorales, y lo que hicimos es que esta función, por ejemplo, recorrer circuitos, simplemente recorra una consulta de circuitos con estos parámetros y los meta en un data frame. Entonces, no hace nada, esto simplemente muestra una forma de consultar a la base de datos y aplicarle un algoritmo determinado, usar pandas, digamos, ¿no? Entonces, la idea es hacer esto que hicieron los compañeros con Python y meterlo con un controlador, es decir, en esta capa, agregar una capa, bueno, acá se llama controlador, se llama recorrer circuitos, controlador recorrer elecciones. Bueno, no es el mejor nombre, vamos a poner un nombre mejor en el nuevo branch, pero sería controlador consultas avanzadas, machine learning, o bueno, veamos qué nombre le ponemos, pero tiene un nombre de la API que sirva para otras APIs también y demás. Pero bueno, entonces la idea es integrar esto que está hecho en Python desde una consulta al API del backend, pero meterlo dentro del backend para que directamente pueda hacerse las consultas desde la pantalla, ¿se entiende? De esta manera, como lo vimos acá. Entonces se puede elegir qué tipo de algoritmo consulta queremos aplicar y a qué universo, y eso debería pegarle a la API correspondiente, y el controlador de Machine Learning, llamémosle, haría las consultas correspondientes, que puede ser sobre estas u otras, hay que ver si creamos otra o no, pero podrían ser, por ejemplo, esta, después veremos cómo las hacemos, pero en un principio haríamos la primera consulta de esta manera, es integrar esto que es por fuera del backend, simplemente esto lo pueden correr cualquier máquina, y esto no, esto se corre dentro del backend y accede directamente a la base de datos, entonces, y recibe por parámetros lo que nosotros querramos pasarle. Entonces, ese sería el primer objetivo de desarrollar un controlador que integre estos desarrollos, y hay que ver que devuelva un agrupamiento de esa manera en JSON, y que permita ser mostrado como
como por ejemplo en esta pantalla, ¿no? Esta sería la por mesas, por circuitos, clasifique un clasificador de resultados. Bueno, disculpen si los mareo. Esto no tenemos tiempo para grabarlo de muchas maneras. Pasamos rápido. Está todo en la guía. Ustedes pueden consultar la guía y está todo. La idea es ir actualizando la guía también, así que capaz que sufre modificaciones, pero va a estar todo actualizado la última versión siempre en la guía. ¿Cuál es el primer objetivo? Entonces, bueno, primero le vamos a definir la API a utilizar. Es decir, que esto se va a desarrollar acá en main, pero el tema es cuáles son las solo URLs que vamos a permitir, cuáles no, etcétera. Eso hay que definirlo previamente y después hay que desarrollar a nivel de backend, hacer una nueva rama de desarrollo, implementar la nueva API en main, agrupar los... esto también, esto es una cuestión que tenemos que hacer porque... Un detalle, ¿no? Se juntaron acá controladores, acá están los archivos controlador, los archivos consultas. Quizá en directorios agruparlos, estas capas, agruparlas en directorios nos permita un poco más ordenar un poco el código que además si vamos a meter varias bases de datos, etcétera. Desde ya cualquier sugerencia está abierta a propuestas para hacerlo más modular, etcétera, pero en principio nos conformamos con ordenar los archivos en los directorios y después armar un nuevo controlador para la consulta esta de perfiles, ¿no? A ver cómo nos sale y cómo queda. Y ya con esa después seguramente habrá cosas que ajustarle, pero en una siguiente iteración podemos hacerle más ajustes. Pero en principio eso debería ser la primera consulta. Y de frontend, bueno, tenemos también, pero sería un primer desarrollo más importante, porque ya la estructura principal casi tendría que estar. Después, bueno, haríamos ajustando, pero tenemos que hacer toda la API nueva, toda la clase controlador nueva, con pandas, etcétera, etcétera. Luego tenemos a frontend, tenemos que armar la nueva pantalla. Solamente va a funcionar para esta opción, obviamente. Y después que le peguen a la API correspondiente. O sea, tenemos que tiene que trabajar la nueva versión, tanto en backend como en frontend, con la API que se defina a utilizar. Bueno, eso sería la primera etapa del proyecto que tenemos que hacer, que implica desarrollos en Python con el backend y en React con el frontend. Pero bueno, no es tan difícil a nivel de programación. Por lo menos de mi parte, yo soy programador, entonces a mí no me resulta tan difícil en realidad. Pero obviamente al que si no tiene conocimiento de programación, le recomiendo empezar con las guías de procedimiento de programación, y los que tengan conocimiento más avanzado de programación, de ya pueden ayudar a pensar ideas y colaborar en la mejora del proyecto, en cuestiones posibles y al alcance de nuestras manos, ¿no? Y después también, sobre todo, los que tengan conocimiento de Machine Learning, a ver cómo aplicar estos algoritmos y aprender, por lo menos de mi parte y los que tenemos más conocimiento de programación, aprenderemos cómo utilizar Machine Learning, como este ejemplo, por ejemplo, que está acá, analizo datos desde el API, cómo aplicar estos algoritmos en la base de datos, qué algoritmos se pueden aplicar, etcétera, etcétera, qué ventajas tiene uno u otro. Bueno, ahí es el aprendizaje un poco en Python y en esta librería de pandas y demás. Bueno, esto es un poco el objetivo de la primera etapa. Con esto ya está, más o menos en la guía está todo documentado. Espero no haber olvidado de nada. Cualquier cosa lo agregamos en la descripción del proyecto. Vamos a tener reuniones de trabajo, pero la idea es por lo menos presentar este plan de trabajo para que todos y todas puedan estar al tanto de el plan de trabajo que tenemos, opinar, aportar sugerencias, a ver si les cierra, si les parece bien cómo lo estamos encarando, si les parece alguna otra propuesta porque que para hacerlo mejor, ya sea consultas de otras consultas de estas 7 u 8 o más que tenemos, que se les ocurra, dudas. Está abierto a cualquier... queremos que incluso los que tienen más conocimiento nos aporten, y los que tienen menos conocimiento, si no entienden nada de todo lo que dije, pero no, que hay que no sé, que quieren, estudiantes de informática, etcétera, tienen
desde ya les recomiendo, pueden instalarse esta infraestructura en sus máquinas con este video y tienen las guías paso a paso de cualquiera de estas tecnologías. Si quieren aprender alguna de ellas, a lo mejor conocen una y quieren aprender de la otra, o no conocen ninguna y quieren aprender una en particular, les recomendamos las guías primero, ¿no? A los que no tienen conocimientos, no. Este es un ejemplo que después, una vez que tengan las guías hechas y cierto conocimiento, bueno, hagan primero estas guías y después, o cursos al respecto, pero después, una vez que tengan conocimientos, pueden ver cómo utilizar este proyecto para ver, jugar y trabajar con un proyecto real y funcionando. Y los que tengan más conocimiento de ya, a nivel de programación, en cuanto al backend, nos viene bien ver cómo podemos mejorar la integración entre de pandas con las consultas a la base de datos, que eso más o menos lo tenemos, yo en mi parte lo controlo, lo manejo. Los compañeros que manejan más Machine Learning quizás nos den una mano, o vamos a necesitar una mano, en cómo aplicar esos algoritmos Machine Learning a los universos de consultas en la base de datos. Y los compañeros frontend de React también, desde ya, cualquier mejora a nivel de frontend, de mejorar la pantalla. La idea sería algo similar, pero ustedes pueden ver en el frontend cómo están los fuentes y demás, y hacernos sugerencias que se les ocurran para trabajarlo mejor. Y seguramente tendremos dudas, trabas, y bueno, habrá que investigar y también desarrollar en frontend todas las cuestiones necesarias para responder a estas consultas o casos de uso que definimos, que son estos 7 que están en el índice al principio, lo pueden ver. O sea, este es el primero, perfiles de votos, y que está más detallado. Los otros los iremos detallando a medida que avancemos, pero también pueden chusmear y ver si se entiende, porque es bastante a veces abstracto, difícil de entender, pero la idea es aplicarle a cada consulta electoral algoritmos que nos den consultas avanzadas. Por ejemplo, esta que vimos, la 1, y así estas 7 consultas. Otras que agregamos, otras 3. Desde ya, si se les ocurre de estas 7, tienen dudas, consultas, o quieren agregar, o una no les cierra, tienen duda de qué estamos diciendo, cómo sería, la vemos y vamos a ir explicándolas. Y bienvenidos otros, a lo mejor conocen de otros sistemas electorales del mundo, inferencias o otras consultas que estaría bueno incorporar. Desde ya, bienvenido sea a los que les interese averiguar eso. Como decimos, es una estructura de datos muy similar en todo el mundo, por lo tanto no es algo que estamos inventando. Debe haber ya gente que hizo esto con datos electorales, que es una estructura de datos muy acotada. No estamos hablando de datos locos, dispersos y no estructurados, sino de datos bien estructurados, curados, en base de datos bien consolidadas, como las que tenemos nosotros, lo cual es un punto muy importante para hacer buenos análisis. La calidad de la información en la que contamos es muy buena, entonces los análisis seguramente serán muy buenos que podamos hacer, pero son acotados también, y hay que ver qué otros ejemplos hay en el mundo. Entonces, acá tenemos todas estas etapas. La primera etapa, lo que pasamos, la primera etapa, primera iteración. Y después también tenemos otras posibles mejoras para más adelante, como esto de integrar otros datos electorales, 2013, 2011 quizá, 2011, por ejemplo, 2011, 2000, a ver, bueno, por ejemplo 2011, etcétera. Bien, acá son otras cosas que algún día los queremos hacer. Si a alguien le interesa puntualmente trabajar en alguno otro de estos temas, también bienvenido. Ya vamos a centrarnos en esto, porque no podemos abrir muchos frentes, porque trabajamos, tenemos poco tiempo para poder desarrollar. Entonces vamos a centrarnos en esto que acabamos de decir. Pero hay otras propuestas de mejoras, equipos que quieran integrarse a trabajar con nosotros de la Izquierda Diario.
de que trabajen estudiantes que les guste estos temas y quieran aportar al desarrollo. Esto es abierto, sirve para cualquier medio de comunicación, para cualquier periodista, sociólogo, analista, está abierto. Entonces podemos trabajar la idea es trabajar en conjunto con todos los que quieran hacerlo, no cerrar el desarrollo a una empresa o un grupo determinado, sino mantenerlo en conjunto. Entonces hay distintas ramas de desarrollo posibles del proyecto, pero queremos centrarnos en esto que estamos diciendo, que es interesante. Creo que es bastante interesante y nos permitiría aplicar estos algoritmos para todas las elecciones que querramos y hacer datos muy avanzados, y sobre todo ponerlo a disposición. Quizá las consultoras ya los tengan, estas consultas, pero nosotros ponerlo a disposición del público, de los trabajadores, de la izquierda, de los estudiantes, de todo aquel que quiera hacerlo libremente, y no una consultora con especialistas con datos que no sean inaccesibles por los mortales, digamos, ¿no? Entonces, un poco democratizar el acceso a la información avanzada y los análisis avanzados de base de datos. Ese es un poco el objetivo. Bueno, y con esto ya cerramos esta explicación. Seguiremos en todo caso con nuevos encuentros, videos, y espero cualquier duda la puedan hacer en los comentarios y responderemos. Y en el grupo de Telegram también del proyecto, que está también en las referencias puesto, ¿no? Bueno, hasta luego, nos vemos.